plantea, a ver, Claudia Messing es una autora que aborda muchísimo también una mirada psicoanalítica, pero lo que plantea mucho es el vínculo justamente de padres e hijos en función de algo que ella considera que tiene que ver con una producción en relación a nuestro contexto social, que tiene que ver con el manejo de la autoridad y de este vínculo asimétrico que debería haber entre padres e hijos. A ver, nosotros desde muy pequeños, o sea, desde el momento del nacimiento, estamos inmersos en un vínculo, en una relación asimétrica con el otro, con el adulto que nos cuida. Spitz diría esa simetría que se produce entre los adultos que cuidan, digamos, y los hijos, o el niño o niña, tiene que ver con, en primer lugar, con que el adulto tiene un aparato psíquico formado, tiene un contacto con otros más allá de ese hijo e hija. En cambio, el recién nacido, el bebé, su mundo es el adulto que lo cuida, Pete dice la madre, pero bueno, el adulto que cuida, no tiene un aparato psíquico formado. Entonces, desde ahí, desde ese vamos, la relación es asimétrica. No están en igualdad de condiciones. El vínculo no se da de forma simétrica. Pero sí ha sucedido a lo largo de los años en que ese vínculo asimétrico perdió esa simetría, se fue posicionando más desde un lugar simétrico entre el adulto y el niño, entre el adulto y los adolescentes, y eso generó algunos cambios, algunas circunstancias en los niños y en los adolescentes que quizás antes no sucedían, ¿no? O no se veían de esa misma forma. Entonces plantea Claudia Messing que justamente esa simetría va a tener repercusión en el comportamiento de los niños y los adolescentes, y muchos de esos comportamientos, digamos, esas consecuencias que va a generar la simetría entre el adulto y el niño, y el adulto y el adolescente, va a terminar de generar algún tipo de sintomatología en lo educativo, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con lo educativo, con las elecciones laborales, elecciones en cuanto a la educación. Y en este texto que, a ver, nosotros tratamos de sintetizar brevemente lo que dice el texto, pero bueno, obviamente que el texto es un poco más amplio. Lo que dice la autora es que la simetría, o sea, nosotros entendamos que la relación, vuelvo a decir, desde el momento del nacimiento nosotros tenemos con los otros que nos cuidan una relación asimétrica. Nuestra sociedad, eh, por diferentes situaciones, fue tomando un lugar más simétrico entre el adulto y el niño. Cuando digo diferentes situaciones, entre esos está incluido esto que yo les decía ese ejemplo que estaba en el texto, la experiencia de cada adulto en relación a su propia niñez y su propia adolescencia, generaciones que han tenido padres muy autoritarios, que la autoridad pasó por un exceso de autoridad, por un autoritarismo, llevó a que cuando estuvieron en el rol de madres, padres, quisieron, por justamente no querer identificarse con esa figura parental autoritaria, eh, posicionarse como en el extremo opuesto, ¿no? En un lugar de total simetría con los hijos, en un lugar de compañerismo, pero al punto de la amistad con los hijos, que muchas veces se va a un extremo, en donde hay padres que terminan eh, posicionando a sus hijos más en el rol de padres que en el rol de hijos. Ahora vamos a ver qué características tienen los padres y qué pasa en los hijos. Pero esa simetría que muchas veces sucede, que a veces vuelvo a decir, no solo tiene que ver con la propia experiencia, sino también tiene que ver con lo que la sociedad nos va mostrando, una sociedad en la cual no hay, a diferencia de otros momentos de nuestra historia como sociedad, no hay tanta diferencia entre
lo, lo que es para el adulto y lo que es para el niño. Hay cosas que son diferentes, pero las diferencias en algunas cosas han sido sutiles. La tecnología, por ejemplo, es algo que no ha marcado una diferencia, entonces hoy el niño muy pequeño utiliza el celular mismo nivel que puede utilizar el niño más grande o digo, en cuanto, no digo que use para lo mismo, pero sí la cantidad de horas, el manejo que tiene de la tecnología, el acceso a eso. Eh, Hay niños que manejan mucho mejor la tecnología que adultos, entonces terminan quedando en un lugar diferente en relación al adulto. Entonces todo esto, bueno, a nivel en otros años yo les ponía el ejemplo de la ropa, ¿no? Porque antes había como más distinción entre la ropa que era el diseño de la ropa para adultos y el diseño de la ropa para niños, y en cambio en los últimos años encontramos que ya hay como una simetría en ese sentido, digo, una simetría en el sentido de bastante parecido, vamos a encontrar ropas de adultos y de niños más o menos similares. De hecho, a veces uno en las redes sociales ve que madre e hija vistiendo con ropas similares eh, en compos. Esto, digo, no digo que esté mal, pero digo, para dar un ejemplo en esto de cómo se configura la simetría. Entonces esa simetría transmitida inconscientemente e involuntariamente entre los adultos y los niños y adolescentes va a generar en los adolescentes una hiperexigencia, una intolerancia a la frustración, un temor al fracaso, desmotivación, desinterés, apatía, eh, la desconexión emocional en cuanto a esta cuestión de no tener como, no sentir como placer en nada, no poder conectar emocionalmente con el otro, la fragilidad y la falta de consistencia en los intereses, o sea, algo le interesa ahora, pero al momento siguiente perdió totalmente la consistencia y dejó de interesarlo, mucho más de lo que en general puede pasar en un adolescente. Eh, Pueden haber manifestaciones de conducta más bien fóbicas, principalmente con respecto al futuro, con respecto a lo que tiene que ver con el estudio, con lo laboral, y por otro lado hay un deterioro de todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto y lo simbólico por una atarse mucho a la posibilidad de lo concreto y de lo real, ¿no? Y no tanto de lo abstracto, que tendría que ver más con el crecimiento y con la evolución de su desarrollo. Em, ¿Qué es lo que vemos con respecto a los padres? Bueno, padres que se exceden en confidencias y en explicaciones, y acá encontramos padres que, por ejemplo, a una niña, un niño muy pequeño, ante el no de algo, por no decir no y caer en el autoritarismo de no porque yo lo digo, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, que era algo muy común en generaciones pasadas, caen en un exceso de explicaciones o en un exceso de confidencias, esta cuestión de tener al hijo, a la hija, como alguien a quien uno le cuenta eh, las cosas que le pasan no solo diariamente, sino también que tienen que ver con emociones, con sentimientos, en relación a, digamos, al vínculo con los otros, al vínculo con el otro progenitor. Eh, Muchas veces ese exceso de confidencias, ese exceso de explicaciones, lleva a que se convierta más en un par del adulto que en un hijo o una hija. No poder poner límites, y acá es muy importante el poder poner límites. ¿Por qué? Voy a volver otra vez a Spitz. Lo incluyo tanto a Spitz que no sé por qué lo saqué. Ya a esta altura me estoy arrepintiendo de haberlo sacado y no agregado en el desarrollo, pero vuelvo otra vez a Spitz. A ver, el no organiza la mente. El no me marca un límite hasta dónde puedo, pero también las consecuencias que pueda haber a partir de ahí. Me organiza, ¿sí? Cuando el niño empieza a caminar, al niño o niña, empieza a caminar, empieza a tocar cosas, y el adulto dice no, porque lo protege, porque trata de poner un límite hasta dónde va a poder hacer, ¿no? Justamente lo que está haciendo es organizar ese ambiente tan amplio, esa conducta de los niños, pero también está marcando una protección en función
de ese lugar en el cual el niño está explorando y no conoce y no sabe. A ver, ¿un no en exceso es bueno? No, obviamente que no, porque deja en un lugar al niño, a la niña, en un lugar de miedo constante, de falta de voluntad y de autonomía, porque está todo el tiempo esperando que el adulto marque el límite, pero sí es importante en cierta medida y en cierta forma porque justamente permite poder saber qué está permitido y qué no, poder saber hasta dónde y hasta dónde no se puede la conducta, permite la tolerancia a la frustración, porque cuando uno dice no, el niño se enoja y entonces eso también aprender a tolerar ese enojo y poder hacer algo para poder cambiar esa situación. Entonces, de alguna manera, ese no, cuando uno no puede hacer algo y realmente lo quiere hacer y hay un no y una imposibilidad, ya sea por la realidad, ya sea por el adulto que me dice, o ya sea porque internamente hay un parámetro muy inconsciente que me dice que no, lo que hacemos es buscar la manera de transformar eso de otra forma, ¿no? Y entonces aplicamos lo simbólico y aplicamos la imaginación y aplicamos la creatividad. Cuando no nos ponen límites de ningún tipo, lo que encontramos es que todo está a nuestro alcance, todo se vuelve muy desorganizado, porque en realidad es todo, puedo ser factible de agarrar. Pensemos en un niño pequeño, una niña pequeña que tiene un montón de juguetes. Si nosotros no podemos decir no a algunos y organizar y decir esto los guardo y estos otros jugamos, que a ver, no le estoy diciendo no al niño, pero estoy poniendo un límite, le estoy organizando, posiblemente lo que haga es ir por todos lados, jugando, jugando 2 segundos, dejando, dejando, dejando. Y no juega con nada en ningún momento, y no puede aplicar la creatividad, y no puede aplicar el simbolismo. Entonces, cuando no hay límites, lo que hay también es un todo muy abarcativo, no hay posibilidad de poder frustrarse. Eh, Entonces eso hace que justamente no tenga herramientas o recursos para la vida adulta. Otra de las características eh, en las cuales se posicionan los padres es justamente de apoyarse emocionalmente en sus hijos, ¿sí? En configurar sus estados anímicos su sentido del ser, digamos, en sus hijos. Y a ver, cuando los hijos son una parte más de la vida de los sujetos, obviamente que cuando son chicos hay muchísima dependencia, pero cuando a medida que van creciendo, esa dependencia ya no va a ser tan necesaria y van a tener que volverse más independientes del adulto. Cuando un adulto se apoya emocionalmente demasiado en sus hijos, lo que sucede es que muchas veces esa distancia que el adolescente va a ir poniendo se va a encontrar como algo que lo frustre y que al adulto le frustre y le genere muchísimo, a ver, vacío en el sentido de no tener en quién apoyarse. Obviamente que esto de la simetría establece vínculos confusos e indiscriminados. No sé hasta dónde puedo ejercer mi autoridad, mi lugar, mi rol materno-paterno, hasta dónde como hijo puedo o no puedo hacer. Y obviamente que hay una cuestión de simetría y de paridad, ¿no? De que lo mismo que puede hacer el adulto puede hacer el niño. Lo que encontramos como ejemplo en estos casos es adultos que, a ver, tienen más un lugar de hijos de sus hijos que de padres de sus hijos, que no se permiten ni pueden sostener límites claros. Y cuando digo sostener, porque no es tanto poner el límite, sino sostenerlo, porque no tienen muy claro cómo poner ese límite sin sentir que el enojo de sus hijos es algo contra ellos, ¿no? Como algo que, pues digo, si se apoyan emocionalmente en sus hijos, que los hijos se enojen con ellos es vivido como algo totalmente angustiante. Entonces esto también hace que
en los hijos tengamos una consecuencia. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? ¿O qué vemos? Bueno, vemos hijos que se mimetizan e identifican desde la infancia con la falta de apoyo de los padres y la autosuficiencia. Si mis papás se apoyan en mí, ¿yo en quién puedo apoyarme? Porque si mis papás necesitan apoyarse en mí para poder hacer o transmitirme emocionalmente lo que les está sucediendo, ¿en dónde puedo apoyarme yo si estoy viendo que mis papás en realidad dependen de mí? Y por otro lado, esto de la autosuficiencia. Y esto es algo, eh, digamos, bastante complicado, ¿no? De esto de a veces creer que porque los hijos se arreglan solos, porque pueden hacer solos, porque son inteligentes y los pueden hacer. Estas, digo, frases que a veces escuchan los padres. Eh, Posicionarme en el que, bueno, ellos lo hacen y se manejan solos y pueden, entonces yo ya no me encargo, los deja totalmente, por lo que yo les dije hoy, desamparados, los deja totalmente en un lugar en el cual se encuentran solos, teniendo que ser ellos quienes ejerzan, eh, digamos, las diferentes conductas sin un lugar en donde apoyarse, sin la posibilidad de equivocarse y de poder volver hacia los padres para poder encontrar un lugar de apoyo y de posible solución. Interiormente se posicionan como adultos en una posición imaginaria de poder y de saber, ¿no? En donde les está permitido hacer y decir lo que quieran, ¿no? Yo no digo que haya libertad de que los hijos puedan decir, porque vuelvo a decir, interpretar que eso significa que los hijos no puedan decir lo que sienten o lo que piensan, es erróneo, digamos, pensar que esa es la manera, porque eso es un lugar más bien de un autoritarismo. Ahora, seguramente podrán decir y hacer ciertas cosas, pero no decir o hacer y condicionar con eso lo que el adulto tenga que hacer, ¿no? Cuando hablo de esto de una posición imaginaria de poder y de saber, es que uno tenga niños, niñas que quieren algo y el adulto rápidamente corre a hacer lo que quiere, ¿sí? Que uno diga, no, espera, porque ahora no puedo, no sé, hacer tal cosa o comprar tal cosa, y el niño no consigo, la niña no pueda entender y comprender esa espera, ¿sí? O que, no sé, o que el adulto no pueda hacer o conseguir algo, eh, y que la única forma de hacerlo es la del niño o la niña. Estos hijos disponen de los adultos o de los recursos familiares como si fueran propios, o sea, hacen y deshacen con los recursos familiares como quieren, y se posicionan como si tuvieran la misma forma, tamaño y posición que los padres. ¿Qué se esconde detrás de esto? Miedo al fracaso, una desconexión emocional, porque de alguna manera solo están posicionados en el lugar de lo que ellos sienten y quieren y no en el lugar de lo que el otro puede, quiere y piensa. Y obviamente también fobia y ansiedad. Y que la autora Messing en otros textos plantea que eso también lo vemos en una sintomatología en lo educativo, ¿no? Esta imposibilidad de poder separarme de los padres, porque digamos, los niños, en la adolescencia, separarse de esos padres, poder verlos como adultos, poder distanciarme, poder pelearme con ellos porque justamente no coincido, eh, y poder tener como esa simetría, esa distancia con los papás, les permite también poder salirse de lo endogámico y poder hacer duelos en relación a esos vínculos endogámicos y empezar a depositar su energía en otras actividades o en otras cosas del mundo, digamos, del mundo exterior, iba a decir, sí, del mundo. Entonces, ¿qué significa esto y por qué lo puse? Porque hoy en día encontramos muchos más vínculos simétricos que asimétricos, ¿sí? Encontramos que el adulto, ante la dificultad de poder pensar qué es ser adulto y ser padres de los niños actuales, quedan
más del lado de la simetría que de la asimetría, ¿sí? Se pierden en la demanda del niño y no pueden poner la distancia necesaria para pensarse como adultos separados de esos niños y como quienes puedan, equivocándose o no, pensar lo mejor para ellos. Digo equivocándose porque como adultos nos podemos equivocar, obviamente, como no, y seguramente muchas veces vamos a pensar que algo que está bien para los hijos no va a estar. Bueno, perdón, y me faltaba lo de la falta de límites. Bueno, igual ya lo había dicho, porque yo lo tenía acá tapado, no me acordaba que lo había puesto. Pero digo, en este sentido, terminan quedando totalmente solos en la adolescencia porque no hay padres de quien separarme, porque no encuentro, si mi papá y mi mamá terminan siendo más amigos y coincidiendo más conmigo que lo que pueden diferir, seguramente eh, no voy a encontrar tanto motivo para separarme, pero no porque no lo haya, sino porque se configuró un vínculo eh, totalmente simétrico. Ahora, cuando yo les decía poder escuchar al adolescente, poder contenerlo, poder incluirlo, no quiere decir que tenga que haber una simetría. Uno no va a ser el amigo de sus hijos, ni la amiga de sus hijos. Uno va a ser el adulto que con sus dificultades va a poder tener la apertura mental de poder escuchar la opinión del otro, aun cuando no coincida o aun cuando tenga mucho que aprender. Pero eso no significa ni que va a tomar todo lo que dicen los adolescentes como la verdad, pero sí va a tener la apertura para incluir mucho de lo que está diciendo y no desestimarlo totalmente. Entonces, los extremos nunca son buenos, ni pasar una simetría en donde no hay límite, en donde dejo que decida lo que quiera hacer con su vida y no pasa nada, ni tampoco un límite excesivo en el cual eh, termino siendo demasiado riguroso y no le permito acercarme en ningún momento. ¿Y por qué es importante el límite? ¿Por qué es importante la tolerancia y la frustración? Porque en la realidad nos encontramos con eso, porque no hay en ninguna sociedad, por lo menos actual, que no nos encontremos con algún tipo de límite, con algún tipo de dificultad, con algún tipo de imposibilidad de hacer algo, con el que no tengamos que ante nuestro, eh, digamos, fracaso, eh, pensar qué hacer, o ante la dificultad o el límite que me pone el otro, pensar cómo hacer para revertirlo o aceptarlo, porque puede ser también que ante el no del otro yo no pueda hacer nada y tenga que aceptarlo simplemente y bancarme la angustia de que alguien me ponga un límite y que ese límite, las explicaciones de ese límite a mí no me convenzan y no crea, pero no deja de ser lo que el otro dice y está perfecto. Entonces esto me parece que es importante. Y algo que en este texto no está, pero Messing en otros textos también plantea, es que ella entiende que muchas dificultades a la hora de encontrar una elección de una carrera en la vida adulta o de un trabajo, están relacionadas con estas dificultades que la sociedad hoy en día, a través de estos últimos años, ha empezado a tener, ¿no? De encontrarse vínculos más simétricos entre el adulto y el adolescente que no les dé herramientas para poder desenvolverse eh, en el mundo, digamos, actual. Bien, bueno, hasta acá. Esto es como un súper resumen y síntesis de lo que es Claudia Messing. Ah, bueno, me faltaba, perdón, para terminar, de Claudia Messing también, que ella dice, bueno, ¿y qué podemos hacer para poder revertir esto? Y ella una de las cosas que plantea es justamente empezar a poder leer y cuestionar nuestro lugar en relación a los otros, nuestro lugar en ese vínculo simétrico, ver nuestras dificultades,
poder hacer como un auto, digamos, autoanálisis de cómo son nuestras prácticas, y esto no solo desde el lugar de padres, digamos, en función de la relación adulto, niño y adolescente, sino también en el lugar de educadores, ¿no? Cómo habilitar un lugar de poder pensar en qué lugar está el adulto, hacerse cargo, digamos, de estas dificultades, de esta simetría, y poder a partir de ahí construir un vínculo que, que pueda marcar alguna distancia con el adolescente sin dejarlo totalmente solo. Bien,